Hola, un caluroso saludo para todos los que estén viendo este video. Yo soy Génesis Cueva Santana, estudiante de licenciatura en Educación Física en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esta asignatura es Fundamento de Historia Universal y en el día de hoy les estaré hablando un poco sobre la antigua Grecia, en especial del tema los griegos crean una cultura clásica. Iniciaré la exposición con una interrogante. ¿Por qué se dice que los griegos crean una cultura clásica? Y la respuesta a esta pregunta es porque los elementos más significativos de la cultura occidental tienen su origen en la antigua Grecia. De ahí provienen los principios fundamentales del derecho y del gobierno, conceptos básicos de las ciencias y matemáticas, ideas centrales del pensamiento filosófico, normas y formas esenciales de las artes y letras, las raíces de muchas palabras de las lenguas. Por su valor ejemplar, la cultura griega constituye para nosotros una cultura clásica. El país de los griegos. La geografía de Grecia y del mar Egeo favoreció el desarrollo del poder marítimo de los antiguos griegos. Por ser una península de escarpadas montañas y no tener buenas comunicaciones terrestres, hacía el tráfico por tierra difícil, por lo que se les hacía más fácil utilizar las rutas marítimas. Esto provocó que los griegos aprendieran rápidamente a utilizar los vientos que durante la noche y temprano en la mañana soplaban desde la tierra hacia el mar y por la tarde soplaban desde el mar hacia las costas. Estos además utilizaban las casi 2000 islas que están repartidas por todo el mar Egeo como puntos de referencia y de refugio durante la navegación. El comercio marítimo fue esencial, ya que la tierra no producía todos los granos que necesarios para una buena alimentación, por lo que los navegantes se dirigían hacia otros puntos del Mediterráneo para vender los finos productos de su artesanía, su cerámica, sus tejidos y sus artículos de bronce, para volver a casa cargados de trigo. La época heroica. Esta época está basada en las leyendas griegas, que para muchos pueden resultar fantasiosas por las formas como se muestran las relaciones entre dioses con los humanos y el cómo se habla de monstruos como el Minotauro que vivía en el laberinto del palacio del rey Minos y héroes que lo derrotan como Teseo, de cuyos restos, refiriéndonos al monstruo o Minotauro, no se tiene certeza, pero sí de las ruinas del laberinto, ya que las mismas fueron descubiertas por el arqueólogo inglés Arturo Evans. Se nos habla de la ciudad de Creta y se nos dice que su riqueza y poder no se basaron en la fuerza militar, sino en la industria y el comercio marítimo. Esta era una ciudad pacífica que carecía de muros y fortificaciones, ya que se sentían protegidos por el mar, lo que facilitó la caída de la misma a manos de los aqueos en el 1400 a.C. Los aqueos y la civilización micénica. Los aqueos dominaron los habitantes primitivos, siendo sus reyes más poderosos los de Micena y Tirinto. Aquí se nos habla del rey Agamenón y sobre la conquista de Troya. Luego podemos ver la invasión doria y las constantes luchas de los dorios contra los aqueos, imponiéndose los primeros por su superioridad en armas, provocando esto que los aqueos abandonaran los territorios que gobernaban, refugiándose en otros lugares,
y algunos quedaron bajo el dominio de los dorios, produciéndose así una mezcla entre dorios y aqueos que dio como resultado a los griegos. El mundo homérico. Homero fue el exponente de la sociedad aristocrática que dominó en Grecia después de la invasión doria. El héroe homérico es el noble que se supera a sí mismo y alcanza la fama inmortal en la lucha heroica. Homero también dio forma definitiva a las creencias religiosas griegas. Los poemas homéricos se convirtieron en la base de la educación griega. El joven griego, recitando y escuchando los versos de Homero, conocía sobre los dioses y sobre los héroes. Y aunque los poemas y obras de Homero se puede observar a simple vista un mundo de fantasía basado en estos, Enrique Schliemann se propuso desenterrar las ruinas de Troya, la ciudad de rey Priamo, y las tumbas de los héroes aqueos, el cual pudo desenterrar las ruinas de 9 ciudades superpuestas. Schliemann creyó que la segunda ciudad correspondía a la Troya homérica y que los fabulosos objetos de oro que encontró eran propiedad del rey Priamo. Hoy en día los arqueólogos identifican a la séptima ciudad como la Troya de Homero. Posteriormente Schliemann se trasladó al Peloponeso, donde pudo descubrir las ruinas de Micena, la ciudad del rey Agamenón. Luego de la invasión doria, la base de su existencia era la agricultura, y como no conocían la moneda acuñada, la res era la medida común para el precio de las cosas. En aquellos tiempos, el rey era el juez supremo y aunque se convocaban a las juntas a los nobles y campesinos libres, solo el rey y los nobles tenían derecho a la palabra. Los campesinos solo podían levantar la mano para decir si estaban de acuerdo o no. Según las creencias griegas, los dioses vivían en el Olimpo, siendo Zeus el dios supremo. Luego se nos muestran a los dioses griegos, que son la familia de Zeus, llámese esposa, hijos y hermanos. Los dioses no eran omnisapientes ni todopoderosos, por encima de ellos estaba la Moira, el destino inocerable, cuyos designios debían ser obedecidos por dioses y hombres, para que el cosmos no se convirtiese en caos. Los Juegos Olímpicos. Homero narra que las fiestas funerarias en honor de Patroclo, quien perdiera la vida en la batalla contra Troya, terminaron con una competencia deportiva en que participaron todos los héroes griegos que se hallaban reunidos en el sitio de Troya. Las fiestas más antiguas y famosas eran las fiestas olímpicas, que se celebraban cada 4 años en Olimpia. El acontecimiento era tan importante que servía de base para la cronología griega. Se contaban los años según Olimpiadas, periodos de 4 años, comenzando la era de las Olimpiadas en el año 776 a.C. En tiempos de los Juegos Olímpicos debían cesar las acciones bélicas en toda Grecia. Una paz especial garantizaba a todo participante su seguridad personal. Los mejores arquitectos y escultores contribuyeron a embellecer a Olimpia. Phineas esculpió la monumental figura de Zeus, considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La polis griega. Originalmente los griegos vivieron dispersos en el campo y en pequeñas aldeas. A raíz de las continuas guerras, los reyes y los nobles empezaron a construir plazas fortificadas, bajo cuya protección se establecieron los artesanos y comerciantes. Así se formó la polis, la ciudad de estado, centro y base de la civilización griega. La polis se componía de 3 partes: la acrópolis, generalmente un recinto fortificado en la cumbre de una colina,
donde se construían los templos, el área urbana al pie de la Acrópolis, con el mercado, la tienda, los talleres y las casas, y por último, los alrededores, dedicados a los cultivos agrícolas. Esparta, estado guerrero. Aunque estaba formada por solo el 7% de la población griega, era una de las ciudades más poderosas, ya que estaba constituida por guerreros. En tiempos de guerra, los dos reyes al frente del estado tenían el poder absoluto sobre la vida y la muerte. Sin embargo, en tiempo de paz, su poder quedaba reducido tan solo al mero honor. A los espartanos les era prohibido tener oro y plata, solo circulaban monedas de hierro que no tenían valor fuera del territorio espartano. El consejo de ancianos en Esparta estaba compuesto por 28 hombres que debían superar los 60 años de edad, los cuales tenían la función de preparar las leyes. En cuanto a la educación, el niño desde su nacimiento pertenecía al Estado, debiendo vivir enteramente en función de la colectividad. Los niños débiles o enfermos debían perecer. A los 7 años los niños debían abandonar el hogar para ser educados en las instituciones públicas. Allí eran sometidos a una estricta disciplina e instruidos en las artes militares, para a los 20 años ingresar al ejército y era a los 30 años que se convertían en ciudadanos. Atenas, Estado democrático. En un comienzo, Atenas estuvo gobernada por una monarquía, pero con el tiempo los reyes perdieron su poder y fueron reemplazados por 9 arcantes, magistrados supremos que que ejercían la dirección administrativa, militar, religiosa y jurisdiccional. Su mandato duraba un año. Eran elegidos por una asamblea dominada por los nobles o eupátridas, que eran ricos terratenientes. Había un tribunal supremo con el nombre de Areópago. Para Atenas convertirse en un estado democrático, pasó por un fuerte proceso de luchas internas y se necesitó de pensadores como el sabio Solón, pero no fue hasta la reforma democrática de Clístenes que continuó y perfeccionó los principios de Solón y organizó el Estado ateniense definitivamente como Estado jurídico y democrático, donde el pueblo era soberano y en que la norma suprema era el ideal de justicia. El siglo de oro de Atenas y el legado griego. En el año 500 antes de Cristo, los jonios se levantaron bajo la dirección de Mileto contra los emperadores persas que habían logrado extender su dominio sobre el Asia Menor y algunas ciudades griegas en las costas asiáticas. Mileto contaba con el apoyo de Atenas, pero aún así fueron derrotados y destruyeron e incendiaron la ciudad de Mileto. Es cuando el emperador Darío decide subyugar a los griegos y desembarca un ejército en la playa de Maratón, donde recibió una total derrota por parte de los atenienses, comandados por Temístocles. De esta batalla nace la carrera del maratón, una competición que se sigue celebrando aún en nuestros días. 10 años más tarde, Jerjes, hijo de Darío, proclamado rey de reyes, hace un segundo intento, teniendo una victoria sobre el rey de Esparta Leónidas y su pequeño ejército de 300 hombres. Ante el avance de los persas, los atenienses se retiraron a las islas vecinas y los invasores destruyeron y quemaron los santuarios y la ciudad de Atenas.
pero más adelante, bajo el mandato del rey de Esparta, Pausonias, quien conquistó sobre los persas una victoria completa en la batalla de Platea 479 a.C. Por lo extenso de que son los temas, motivo de tiempo y longitud de este video, dejaré la exposición hasta aquí. Más adelante, en caso de que el maestro así lo requiera, prepararé un nuevo video donde le seguiré hablando del segundo tema, que es surge un nuevo orden en el mundo medieval, con sus respectivos subtemas. Eh, Muchas gracias, pasen feliz resto del día.